Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder tocar este punto en el cual estaremos hablando el evangelismo bíblico. Un evangelismo bíblico. Este evangelismo estará constando de 4 doctrinas en las cuales usted le estará viendo en este momento lo que es la doctrina de la ley, la doctrina de la eternidad, la doctrina de la cruz y la doctrina de la decisión. En estas 4 doctrinas estará basado este evangelismo bíblico. Y para dar detalles de ello, vamos a comenzar acerca de lo que es la doctrina de la ley. La doctrina de la ley tiene por misión algo. ¿Y cuál es esa misión de la ley? ¿Cuál es la misión de la ley? En su pantalla puede ver y leer también conmigo. Su verdadera misión fue y es convencer al hombre de que es pecador y que es impotente para salvarse por sí mismo. Es de darle a ver al hombre de que es un ser pecador delante de Dios. Esa es la misión. Y acercarnos por medio de ello a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y al transcurso de lo que estamos estudiando lo vamos a ver. Pero hay algo en la cual tenemos que meditar. Pero ¿quién es el guía? ¿Quién es el guía para llevarnos al Señor? Veamos bien la palabra de Dios, en la cual dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? Significa nodriza, instructor, guía. En otras palabras, la ley ha sido nuestro y es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Muy bien, ya cuando sabemos que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, es nuestro guía para llevarnos a Cristo, vamos a ver también otras razones. Y estas son 4 razones para usar la ley en el evangelismo. En estas 4 razones estaremos meditando en estos momentos. La primera razón es, ¿por qué? Porque nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:20, dice la palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque nos muestra el pecado. Así dice la palabra. ¿Qué más dice la palabra? En Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dijo, hace una pregunta. De ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Nos muestra el pecado de una manera sobremaneramente pecaminoso delante de los ojos de Dios. Entonces, una de las razones para usar la ley en el evangelismo es dejarle ver a las personas que el pecado o la violación o la desobediencia a los mandamientos de Dios es sobremaneramente pecaminoso y no le agrada al Señor. Dejarle ver a las personas ese acto. Muy bien, vamos a pasar al segundo. Dice la palabra de otra manera, ¿por qué? Porque la ley nos lleva a Cristo,
La segunda razón es que es porque nos lleva a Cristo. Y muy bien, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo hace? En su pantalla veamos, destruyendo toda confianza en nosotros mismos. ¿Cómo? Destruyendo toda confianza de que somos buenas personas. El propósito de los 10 mandamientos, todos conocemos de ellos, de los mandamientos de Dios, los 10, es hacernos ver la magnitud de nuestra desobediencia, como dije al principio, nuestra desobediencia a Dios. Y esto hace que nos agarremos a Cristo como Salvador. Al ver esto, nosotros somos conscientes de que necesitamos a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será salvo. En otras palabras, porque ser buenas personas no seremos salvos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo era el segundo punto? Porque nos lleva a Cristo, ¿verdad? Muy bien. La palabra de Dios dice algo bien hermoso. Y dice la palabra en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. O como hemos dicho, que cree en Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo. No hay otro. Nos lleva a Cristo. La ley y el propósito es llevarnos a Cristo como el medio salvador de nuestros pecados. Ahora bien, hay el tercer punto en el cual estaremos tocando, o razón, es porque nos manda a arrepentirnos. Porque nos manda a arrepentirnos. La segunda razón por qué usa la ley en el evangelismo es porque nos manda a arrepentirnos. Y la palabra de Dios acerca de esto sabemos muy bien. Y en su pantalla puede leerlo también. Recuerde que sin arrepentimiento para con Dios no hay perdón de pecados. Sin un cambio de actitud, sin un cambio de mentalidad, sin un cambio de rumbo en la vida del hombre, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Mire bien lo que dice el apóstol Pablo. El Señor nos manda que nosotros nos arrepintamos, porque es de buen acto. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos manda a arrepentirnos. También la palabra de Dios dice algo bien especial en Hechos 20, versículo 21. Y como nada que fuese útil, he oído denunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Debemos de cambiar. Y por último, como cuarta razón para usar la ley, está que Dios, porque la ley dice, Dios escribió en nosotros la ley. Nos hemos dicho, porque la ley está escrita en el corazón de cada persona. La ley está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Y muchos dicen, vamos a ver que esto trae algo poderoso. Dice la palabra de Dios, Romanos 2:15.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En el corazón de cada persona está escrita el bien y el mal. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué? ¿Por qué decimos esto? Dando testimonio, su conciencia. En este punto, nadie está exento de ser inocente delante de los ojos de Dios. La conciencia de la persona dictará por sí sola que realmente ha quebrantado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que ha actuado mal, que no ha actuado correctamente delante de Dios. Esa conciencia será la que da testimonio. Es cierto, hay muchos que ya tienen la conciencia cauterizada, pero al principio, antes de que esa conciencia fuera cauterizada, sabía lo que había hecho, sabía que había cometido un error, una equivocación, un mal. Entonces, ¿por qué? Porque en el corazón de cada persona Dios escribió eso, la ley. Amén. Así que, hermanos, veamos bien esto también, que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos deja a nosotros que decidamos. Pero esta doctrina de la ley la estaremos usando en el evangelismo, dejándole ver al hombre, a la mujer, a la humanidad, de que hemos actuado mal delante de Dios y quebrantado sus mandamientos, usando bien la ley en el evangelismo. Los mandamientos de Dios, no estamos hablando de la ley mosaica, no, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Usémoslo para el evangelismo, que nos va a ayudar en mucho. Y esperamos que ha sido de bendición en estos cortos minutos y que podamos edificar vidas. Dios les bendiga a todos.